Leonora Carrington nace en el condado de Leicester, en Inglaterra, en 1917 y muere en 2011 en México, país que en 1943 eligiera como lugar de residencia permanente. Fue una artista multifacética, pintora, escultora, escritora, interesada desde muy tempranamente en las propuestas surrealistas y en el componente arquetípico de nuestras conciencias. Su familia pertenecía a la rica burguesía inglesa y el padre, con el que mantuvo una relación siempre muy conflictiva y de confrontación, había amasado una considerable fortuna con la industria textil primero y química después. El empresario se convirtió en el principal accionista de la IC, sigla de la Imperial Chemical Industry. En su relato autobiográfico, Memorias de Abajo, sugiere una relación entre la compañía dirigida por el padre y las autoridades del nazismo. Es siempre una figura oscura, representante de una franja social que Leonora conoció en todas las expresiones de su poderío y que rechazó radicalmente. En el cuento La historia del cadáver feliz, la figura paterna se describe de la siguiente manera. Mi padre fue un hombre tan absolutamente gris y parecido al resto de la gente que no tuvo más remedio que llevar un gran gafete en el saco para que no lo confundieran con cualquier otro fulano. Nunca dormía, por tener que asistir a tantos banquetes, bazares de beneficencia, encuentros, simposios, discusiones, juntas de consejo, carreras ecuestres y simples reuniones carnívoras en las que se comía carne. Nunca podía quedarse en un lugar por más de un minuto a la vez, porque si no aparentaba estar constantemente ocupado, temía que alguien fuera a pensar que no lo necesitaban con urgencia en alguna otra parte. Por eso nunca llegó a conocer bien a nadie. Es imposible estar auténticamente ocupado y a la vez estar de verdad con alguien. En el cuento, la figura materna es una criatura que se suicida de aburrimiento. La madre de Carrington, Marie, una irlandesa católica, era una mujer enfocada principalmente en las actividades esperables en una aristócrata: cacerías, partidos de croquet, equitación, bridge, masajes, ventas de caridad, tratamientos de belleza, asistencia a desfile de moda, etc. El cuadro que vemos en la diapositiva, Hunt Breakfast, algo así como desayuno en un día de caza, ilustra los rituales burgueses que primaron a lo largo de la infancia y adolescencia del artista. En torno a la mesa, un gentilhombre eduardiano y dos damas de sociedad. La comida de los ricos, predispuesta sobre el mantel, atrae a una pareja de pobres, a los animales y a figuras fantásticas que habitan el bosque, todos seres no invitados a semejante banquete o extraños a las normas que los rigen y que aparecen en muchos de los relatos de Carrington. En la historia del cadáver feliz se dice lo siguiente: el bosque hervía de apariciones, animales silvestres, botes de basura rebosantes de cosas en descomposición, hojas que se perseguían unas a otras caóticamente, de modo que ninguna de sus formas era constante, pasto que se comportaba como espaguetis con vida, y una serie de vacíos sin nombre que provocaban sucesos siempre desgraciados o catastróficos. El mundo natural, selvático y feérico es deudor en Carrington de una tradición celta y animista, pero también el sitio en el que los elementos se fusionan, se transmutan y liberan sus energías creadoras, como las operaciones alquímicas en las que se persigue la metamorfosis y no la estabilidad de las formas. Todo un universo sensorial que contrasta fuertemente con la lógica del cálculo, del mercado y de todo pensamiento instrumental. En el mismo relato, la narradora aclara lo siguiente: empresa
quiere decir en realidad fábrica de objetos inútiles que la gente es lo bastante tonta para comprar. Y mientras más fabrica una fábrica, más insensateces hay que decir para evitar que la gente se dé cuenta de lo endeble que es la estructura del negocio. A veces esas empresas venden nada de nada por un montón de dinero, como es el caso de los seguros de vida, en los que se pretende considerar como algo útil y tranquilizador tener una muerte violenta y dolorosa. La educación de Leonora transitó por algunos internados católicos para hijas de la clase dirigente, de los que fue expulsada en varias ocasiones, y por escuelas de buenos modales para señoritas, todas instituciones con las que mantuvo una relación más que conflictiva. A sus 19 años, mientras cursaba estudios de arte, tomó contacto con el ambiente surrealista parisino. Ahí conoció a Max Ernst, del que fue pareja. Esta cuestión y la decisión de ser artista provocaron el repudio paterno y su paulatino alejamiento de la familia. Estuvo con Ernst hasta el comienzo de la Segunda Guerra, cuando él es arrestado por los alemanes y ella se ve obligada a huir a España, un país en el que es internada, a instancias paternas, en un hospital psiquiátrico, tras sufrir un colapso nervioso. En París, Leonora vivió una intensa y conmovedora experiencia artística al moverse en el ambiente creativo surrealista y fue subyugada por las propuestas subversivas del movimiento. Es cuando publica su primer cuento, La debutante, que pasa a integrar la antología del humor negro compilada por André Breton. En agosto de 1940, al poco tiempo de llegar a España, Leonora es internada, como dije, en el Hospital Psiquiátrico de Santander por un periodo de alrededor de 6 meses. Down Below, o Memorias de Abajo, es un escrito autobiográfico en el que la artista recupera la experiencia traumática del encierro. Leemos: no sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda, yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos cuyas picaduras me pusieron el cuerpo horrible. En la clínica se aplicaban tratamientos antipsicóticos a base de cardiazol, una droga que se suponía una alternativa al electroshock y que causaba convulsiones. Leemos: cada uno, médicos y enfermeras, agarró una parte de mi cuerpo y vi el centro de todos los ojos fijos en mí con una mirada espantosa. Los ojos de don Luis, el psiquiatra, me arrancaban el cerebro y me fui hundiendo en un pozo, muy lejos. El fondo de ese pozo era una detención de la mente, por toda la eternidad, en la esencia de la angustia absoluta. Con una convulsión de mi centro vital, salí a la superficie con tal rapidez que sentí vértigo. Vi otra vez los ojos espantosos y fijos y aullé: no quiero esa fuerza impura. El cuadro que vemos aquí se titula Down Below y lo pinta durante su internación, y en él puede verse lo que ella solía denominar su bestiario interior: criaturas teratomorfas e híbridas, y una mujer en el centro que tiene puesta una máscara y parece haber descartado la otra que sostiene en una de sus manos. Una persona ha sustituido a la otra. Siguen días de delirios, de pesadillas, de éxtasis y de iluminaciones. Los objetos más triviales se transforman en símbolos luminosos y todo tipo de criatura asoma en los jardines de la clínica. Se revela una topografía maravillosa que se sobreimprime a la real. Cuando sale del estado alucinatorio, dice: recobré la lucidez. Mis objetos cósmicos, mis cremas para la noche y mi pulidor de uñas habían perdido su significado encantado.
Sale del hospital de Santander para ser llevada a un sanatorio de Ciudad del Cabo por mandato familiar, pero al llegar a Portugal logra escapar y viaja a Nueva York, con el que sería su marido. La experiencia hospitalaria es un estadio de profundo cambio en su modo de vida y en su desempeño artístico. De pronto, dice, tomé conciencia de que era mortal y vulnerable y que podía ser destruida. En los animales como en las máscaras se manifiestan sus alter ego y las tensiones que los gobiernan. La copresencia de elementos opuestos, como en los cuentos, pone en evidencia un territorio maravilloso en el que han caído las barreras que regulan las relaciones de una fuera, en el que prima el principio de realidad. Años más tarde pintará Adieu Amenhotep, otro comentario de su internación. El cuadro está inspirado en la extracción de la piedra de la locura de El Bosco. En el siglo XV, la trepanación se pensaba un procedimiento posible para la cura de la alienación, aunque de la cabeza de este paciente del Bosco se extrae una flor, elemento asociado con la lujuria y los excesos sensoriales. Y quien lo hace está vestido como un médico, pero su birrete es un embudo invertido, que lo señala como un charlatán embaucador. Un aspecto que señalaría, en principio, el fracaso de todo intento de encauzar al sujeto por estas vías. Si en El Bosco la medicina aparece bajo la forma del fraude, en Carrington debe confrontarse con las potencialidades vitales de la magia. Las figuras alrededor del cuerpo momificado del faraón se hallan en el interior de una suerte de anfiteatro anatómico, y es con un cadáver con el que tienen que operar. Sin embargo, del interior de la materia muerta se abre una flor de loto, símbolo no solo de la vida, sino de la pureza. El órgano que se extrajo puede verse en la vasija sobre el pavimento, una pequeña lagartija, animal asociado simbólicamente a lo solar, a la luz y a la regeneración de las formas. En su libro Visionarias, Josep Català tiene un capítulo dedicado a la obra de Leonora Carrington, puesto que afirma que tanto en las místicas como en ciertas pintoras, Remedios Varo sería otro ejemplo, lo relevante de sus correspondientes experiencias visuales excede tanto el ámbito exclusivo de la estética como el de la religión. Y con ellas, con místicas y pintoras, nos encontramos ante una nueva configuración de mundo, asumida en ambos casos de una forma que podríamos denominar mística. En el caso de Carrington, los soportes para esa configuración de mundo que ella plasma en la obra pictórica y narrativa provienen en primer lugar del mundo maravilloso de los cuentos de hada de matriz celta que le contaban la niñera y la abuela materna. Todo un universo feérico que es rescatado por el surrealismo. Recordemos que Breton, en su acometida en el primer manifiesto contra lo que denomina el imperio de la lógica, otorga un espacio de privilegio a lo maravilloso, cuyas expresiones escapan a la lógica del cálculo y de la causalidad, para participar, dice Breton, oscuramente de cierta clase de revelación general en la que tan solo percibimos los detalles. Estos son las ruinas románticas, el maniquí moderno o cualquier otro símbolo susceptible de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo. Finalmente, la internación psiquiátrica y la vivencia trágica del encierro, los delirios y las alucinaciones implican, por un lado, una inmersión de las fantasías visuales en lo siniestro y, por el otro, la recuperación de una estabilidad emocional y psíquica que recobra creativamente los elementos que aparecieron en esas visiones y los transforma en auténticas epifanías visuales.
luego de marcharse primero a Nueva York y luego establecerse en México. Catalá dice que Carrington inicia el período de su plasmación de un mundo particular, que antes solo había sido intuido o padecido. Este mundo visual, afirma, combina los otros dos. Se trata de la visualización de la locura maravillosa controlada. Puede decirse entonces que estos tres espacios existenciales, lo maravilloso feérico, el surrealismo y el espacio producido por la alienación psíquica, corresponden a tres facetas del mundo de Leonora Carrington, y que la biografía expresa linealmente, pero acaban combinándose en la obra de la pintora para formar una sola ontología que mezcla imaginación, mundo mágico de los cuentos de hadas, vivencias, la tragedia de la locura, y finalmente epistemología visual, la obra de madurez de la pintora confeccionada a partir de su llegada a México. La debutante es un cuento que Leonora escribe a partir de una experiencia concreta, su presentación en sociedad. El baile de las debutantes era un ritual anual que reunía a las jóvenes de entre 16 y 18 años, hijas de familias prestigiosas de la clase dirigente inglesa. Leonora, a pesar de su resistencia, tuvo que concurrir al gran baile que se celebró en el Hotel Ritz de Londres en 1934. Se suponía que luego de esta introducción pública, la joven en cuestión fuera invitada a eventos de su círculo social y ahí pudiera conocer a un futuro esposo en una unión que resultara conveniente para la familia de ambos. Leonora se sentía incómoda con el papel de mujer, con todos los atributos, modales y expresiones que esto implicaba y que la forzaban a desempeñar. En el cuento, la narradora consigue que la reemplace una amiga, solo que la amiga en cuestión es una hiena que conoció en el zoológico. El alter ego no es un animal doméstico, es una criatura con mala prensa en general, pero en este caso se muestra solidaria con la protagonista porque prevé sacar una sustancial ganancia atiburrándose de alimentos en el banquete. La ventaja será mutua. La operación de reemplazo implica enseñar al animal a moverse adecuadamente con el vestido de fiesta, pero también conseguir una máscara que evite que los demás invitados noten el engaño. La máscara será el rostro arrancado por la hiena del cadáver de una mucama que matan para este fin. Ni la madre de la protagonista ni los demás invitados parecen notar la diferencia, solo les molesta el olor que emana del animal. El hecho se descubre solo cuando éste se arranca la máscara humana. Por supuesto, el animal con el que se identifica la narradora encarna su rebelión, su necesidad de proclamarse al margen de lo institucional y convencional. El trueque deja al descubierto una hipocresía social que privilegia sobre todo lo demás el cumplimiento de determinadas reglas y el saber mantener la máscara hasta finalizada la función. Por lo demás, los que participan del banquete comparten con la hiena una voracidad que no se escandaliza por el sacrificio de la mucama, sino por el salirse de la etiqueta. De los cuentos tradicionales, el relato de Carrington toma la metamorfosis como esa manera de señalar un flujo continuo entre lo viviente que se encarna de diferentes formas, y también comparte claro el elemento maravilloso por el cual la comunicación entre humanos y no humanos no produce asombro. La hiena aparece en los bestiarios antiguos como un animal sucio por sus hábitos alimenticios, pero también se indicaba que podía cambiar de sexo. En la Edad Media cristiana la asocia con la promiscuidad sexual y el exceso y la coloca al lado de sirenas y de la lamia, monstruos híbridos y aberrantes que se vinculaban con la sexualidad femenina astuta, aberrante y predatoria.
En el cuento, la bestia actúa como la potencialidad que encarna, desestabilizadora de ese medio en el que se inmiscuye. Cuando le preguntaron a Carrington por qué se identificaba con ese animal en particular, contestó: «Yo soy como una hiena. Revuelvo en los tachos de basura y tengo una curiosidad insaciable». Del mismo año en que escribe el cuento es este autorretrato, The Inn of the Dawn Horse, la posada del caballo del alba. La vemos sentada en medio de una habitación casi vacía, vestida con pantalones de montar y unos botines victorianos de tacón. La extraña butaca en la que está sentada tiene brazos humanos y calza botines, como ella. El sillón y el caballo de madera colgado en la pared son elementos estáticos que aluden a un tipo de vida que enraizaba en lo doméstico y sus normas rígidas. La hiena, que se coloca en posición especular respecto del personaje femenino, resulta ser para éste una invitación a salir del ambiente claustrofóbico, a ese más allá del marco de la ventana, en que, contrariamente al de juguete, un caballo galopa en plena independencia y libertad. Conejos blancos es un cuento que Carrington escribe en 1941. El elemento que produce el encuentro con lo ominoso es un extraño pedido que la narradora recibe de una mujer anciana, Ethel, que se asoma del balcón de un edificio frente al suyo. Le pregunta si tiene algo de carne podrida. Intrigada, la narradora compra carne y la deja descomponer para llevársela a su vecina. Esta habita en un departamento oscuro con cientos de conejos blancos a los que alimenta precisamente con carne en descomposición. El marido está ciego y la amabilidad de ambos hacia la visitante contrasta con un entorno que se muestra hostil. La narradora descubre que la pareja tiene lepra y la idea de una transformación operada en la carne por la necrosis de los tejidos se une en el lector a la de una voracidad de los animales vueltos no solo carnívoros, sino carroñeros. Desde el primer momento, lo cotidiano sufre un giro hacia lo siniestro, y las fronteras entre lo vivo y lo muerto se tornan inestables. Además, la posibilidad de considerar mascotas a estos conejos se diluye ante la enorme cantidad que habita el lugar y la voracidad amenazadora de los animales. La corrupción de la carne implica una metamorfosis abyecta para el sujeto, puesto que representa la amenaza al orden de lo vital. Descomposición de los cuerpos, que alude a otra instancia de la clasificación de lo viviente. Vida sin atributos, restos cadavéricos. La narradora huye ante la invitación de Ethel. ¿No quiere quedarse aquí y volverse como nosotros? ¿Y por qué no, después de todo, si han adquirido la enfermedad sagrada a la que alude la Biblia? Finalmente, el discurso religioso adquiere un carácter sombrío. Ni los humildes, ni los enfermos, ni los animales dóciles se revelan criaturas benévolas a los que poder amar. En este relato, como en el anterior, lo humano y lo no humano tienen límites imprecisos, como lo tienen también la salud y la enfermedad, la enajenación y la cordura, los objetos y los sujetos. Son todas categorías que la configuración de mundos de Carrington cuestiona, reinterpreta y reformula en una poética del devenir.